Pasamos entonces a la primera persona que sería Luis Gergier y que se diviertan mucho. A tu primera palabra, Luis. Si pueden como hacer una prueba de audio como de unos 5 o 6 segundos antes de iniciar su discurso, estaría muy cool. Ok, buenas tardes, esta es mi prueba de audio y ¿se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. A tu primera palabra. Ok, entonces comienzo mi discurso en 3, en 2, en 1. Buenas tardes, panel. El día de hoy nosotros como proposición vamos a defender que esta casa implementaría un impuesto a la riqueza en México. Voy a organizar mi discurso de la siguiente manera. Daré las definiciones, posteriormente daré un contexto acerca de problematizar por qué es importante tocar este tema. Posteriormente hablaré sobre el mecanismo, sobre qué se necesitaría, cuál es el criterio para la casa que gane este debate. Y al final terminaré mi discurso con 2 argumentos, ¿correcto? Así que, para empezar, nosotros definimos como impuestos a la forma de recaudar el capital económico para que funcione el sistema político de un país. Y así como se mencionó en la Input Light, la recaudación de impuestos puede venir desde que tú consumas y compres algún producto, algún bien, o ya cuando van hacia la declaración anual, que es ahí a donde nosotros estaremos atacando con este impuesto a la riqueza. La siguiente definición es riqueza, y nosotros definimos cómo tener más de lo necesario sin beneficiar a los demás. Y como criterios para este debate es que ganará la casa que demuestre que en su mundo haya un mejor equilibrio de oportunidades para aspirar a una buena calidad de vida. No solamente estamos hablando de mejorar, de continuar como con esta escala de que siempre obtener más y más y más, que es lo que hacen los ricos, sino de que exista una dignidad humana en lo que corresponde a una igualdad de oportunidades. Justamente por esto, el contexto y el problema que se busca analizar es que la desigualdad es increíble en nuestro país. O sea, realmente hay estudios que han demostrado que la clase media quizá existía hace siglos, pero actualmente ha desaparecido. Para considerarte clase media, si tienes que ganar al menos, no sé, sueldos en México que son como 30,000 pesos mensuales, que en dólares vendría siendo como, como $1,500 mensuales, que esto realmente es poco. Es rara vez que una familia, cada uno de sus integrantes gana esto mensualmente, y es contrastante con que cualquier persona que le preguntas en la calle que a qué clase pertenece siempre te responde que media. Entonces es un mito que quizá no son conscientes las personas en ello. Pero en cambio sí existen los que son muy ricos y los que son muy pobres. De ahí parte la desigualdad. Ahora, oposición nos tratará de demostrar que la clase alta, que como mencioné, en comparación a la media, esta sí existe, y ellos ayudan a la sociedad, y que bien, si bien tienen fundaciones, programas sociales, esto no lo hacen por altruismo, y también pueden venir a decirnos que el impuesto a la riqueza solamente va como retrasar su sentir por apoyar, por mejorar, por emprender, por darle trabajo a las personas, cuando esto realmente es una mentira. Ajá, o sea, quizá lo de estos programas sociales, fundaciones, realmente lo hacen por el mordimiento, conciencia o hasta por evadir impuestos, mismos que con nuestro mecanismo lo que buscamos es que sea algo obligatorio y que sea más justo para todos. Justamente este mecanismo de dar impuestos no estamos refiriendo a que sea, va a ser únicamente hacia gastos innecesarios de las personas que tienen mucho dinero, que es un porcentaje muy mínimo de la población. Por lo tanto, también va a ser un muy mínimo porcentaje que se va a retirar de ellos, que estadísticamente es mucho dinero, aunque suena contradictorio. Y con este dinero se busca crear organismos de transparencia para que sea exclusivo para programas que beneficien a la sociedad. O sea, no va a ser dinero que únicamente se vaya al montón de todo lo que usan el gobierno para pagar sueldos, para crear estructura política, no, sino que va a ser exclusivo para programas sociales y para ayudar a cualquier bien. ¿Correcto? Bueno, y ahora vamos a mostrar cómo esto de que existen personas muy ricas y que existen personas muy pobres es algo terrible y que buscamos darle el control. El primer argumento se llama la meritocracia no existe, es un mito.
ya saben, lo típico de que el pobre es pobre porque quiere. Realmente escalar en esta pirámide es imposible. No, los ricos nos plantean que la educación es el camino, que si tienes una buena preparación vas a poder aspirar a un buen empleo, a una buena universidad, cuando es falso. Hay universidades privadas que obviamente tienen más oportunidades que incluso las públicas, que tienen más exigencia para que alumnos. Hay estudios que demuestran que es más importante el lugar donde naciste para tener una buena calidad de vida, realmente lo que logres con tus objetivos. Entonces, sí debe haber algún mecanismo que regule este tipo de injusticias, porque no va a depender de ti mismo. Tiene que existir el gobierno para que, como dije, regule. El segundo argumento se titula La vida real no es un juego de Monopoly. Siempre nos dicen que el libre mercado se regula solo, ¿no? Esto es falso. O sea, las grandes empresas como tipo Coca-Cola, tipo Disney, se adueñan del mercado. Se hacen más grandes y más grandes y más grandes, y es muy contrastante a lo que pasa en las sociedades, en las partes más bajas de las comunidades. Y en México, no sé, Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, unas personas más ricas de México, es consciente de que produce enajenación laboral en sus empresas como Banco Azteca, que los hace trabajar de 9 a 9, incluyendo hasta días festivos, y muchos salen, ahorita por la pandemia se quedaron sin trabajo porque no los dejaba irse a sus casas. Entonces, sí queda demostrado que como que la clase alta no busca el bien de la sociedad. Debe haber un control para que, un momento por favor, estoy en mi discurso, debe haber un control para que este tipo de cuestiones no pase. O sea, el libre mercado no se regula solo, como mencioné antes, debe intervenir el gobierno, pero aquí tampoco estamos hablando de que debe haber un comunismo y ya saben, otro típico discurso que esperemos no toque oposición, que te explican, tienes dos vacas, imagina que tienes, imagina que tienes dos vacas y el comunismo, o sea, ahorita como podrían decir que se plantearía nuestra propuesta de los impuestos a la riqueza, el gobierno te quita una vaca y la otra es tuya, ¿no? Y se la da a alguien más. Esto no es lo que estamos proponiendo. Lo que estamos proponiendo es de que este impuesto sea únicamente la riqueza. Como dijimos, es aquellos grupos de la población que son muy pocos, que se encargan únicamente de obtener más y más y más capital a través de empresas, a través de cuestiones que no precisamente son correspondientes a obtener una sostenibilidad en las diversas comunidades. Por eso el equilibrio lo debe dar el gobierno, debe administrar este tipo de impuestos, pero sobre todo en México que existe, ya saben, la corrupción, que existen problemas, sería una gran opción para que se controle, la transparencia, de darle dinero a programas sociales y que exista más el equilibrio. Porque aquí el debate lo ganará la casa que demuestre en qué mundo funciona mejor el sistema. Y si quizá nuestro mundo no funciona al 100%, estamos haciendo un cambio hacia la desigualdad que existe actualmente. Si no existiera un impuesto para la riqueza, que es lo que está ofreciendo oposición, seguiríamos con los mismos problemas, con la misma discriminación, con las mismas faltas de oportunidades que tenemos actualmente. Entonces, lo que ofrece proposición, el impuesto a la riqueza, debería ser una realidad en México, porque necesita haber una justicia social y solo se cumplirá si el gobierno implementa esta iniciativa. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias por ese discurso anterior. Dos cositas antes de continuar. Primero, les recordamos a todos los oradores que, como ya lo dije, los puntos de información únicamente los pidan por el chat y pues a menos de que el orador diga lo contrario, ¿sí? Entonces, por favor, para que respetemos esto. Y lo segundo es que ustedes también lleven su tiempo como para que ustedes mismos van de 8 minutos. Creo que pues estuvo bien lo que hizo Carlos de si no funciona el timer de punto T8, pues toca utilizar el de punto T7. Pero pues igual, la verdad es que lo mejor es que ustedes mismos igual como que lleven su audio. Yo soy un juez que confía plenamente en la autorregulación de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, lo que implica específicamente que pues no se tomen de más tiempo y ya. Dicho lo anterior, entonces invitamos a la primera persona de la casa de oposición, Sergio. Sí, yo sí prefiero mis puntos de información orales, por favor, porque no estoy viendo el chat.
Contrario al equipo de proposición, nosotros sí creemos que la riqueza en México es crucial para la economía. Creemos que es crucial para la estabilidad del país y, más importante, también ayuda a prevenir la desigualdad a través de millones de mecanismos que existen en los que la riqueza devuelve a la sociedad y la beneficia. Y el equipo de proposición, cuando falla en entender todos estos mecanismos y la importancia y la habitabilidad de esta riqueza en México, es cuando ya perdieron este debate. Alrededor de mi discurso hablaré de dos argumentos. El primero, la riqueza en México, y en segundo lugar, acerca del desarrollo nacional. Mi segundo orador hablará de nuestro tercer argumento acerca del rol del gobierno. Pero primero me gustaría refutar un poco de los puntos que trajo el equipo de proposición. El equipo de proposición empieza este debate diciéndonos que con un mecanismo de que van a poner un impuesto a la riqueza. Pero nunca nos dicen cómo es que van a tomar en cuenta, qué tipo de riqueza van a tomar en cuenta, si van a tomar en cuenta los bienes, etcétera. Y de esas cosas son las que son extremadamente importantes en este debate para poder saber cómo es que vamos a medir o cuál es el límite que van a poner para así poder ponerle este impuesto a la riqueza. En segundo lugar, definitivamente no estamos de acuerdo con su definición de riqueza. Cuando nos dicen que la riqueza literalmente es este concepto en el que solo tienes dinero para ti y no beneficias a los otros, creemos que esto es falso porque literalmente los empresarios, etcétera, que normalmente son personas con riqueza, ricos, etcétera, aún así tienen muchos métodos para devolverle a la sociedad, y no solo los programas sociales o fundaciones de las que el equipo de proposición habla, sino que también a través de empleos, a través de literalmente traer como seguridad al país, muchas otras cosas de las que les hablaré en mi primer argumento, que creemos que son sumamente importantes. También el equipo de proposición nos dice acerca de los programas sociales, pero creemos que estos programas sociales en muchas veces no son bien utilizados, o simplemente literalmente gracias a que México es un segundo país con más corrupción actualmente, es muy probable que este dinero se vaya a las bolsas de estos gobernadores, que es muy problemático y literalmente ataca la efectividad de este tipo de cosas. En su primer argumento, el equipo de proposición nos dijo que es muchísimo, literalmente no nos probaron nada. Lo único que nos dijeron es que es más importante que el gobierno se dedique a regular este tipo de injusticias. Pero creemos que cuando el equipo de proposición nos dice que pero creemos que esto no es mutuamente excluyente de su lado de la casa. La realidad es que nosotros también podemos hacer muchas cosas para como regular la injusticia, prevenir que injusticias pasen. Por ejemplo, cuando hablan de que de horarios explosivos en donde literalmente se esfuerza a las personas a trabajar muchísimo tiempo, creemos que el gobierno tiene un deber de literalmente solucionar estas cosas a través de diferentes regulaciones, pero no creemos que lo necesario sea ponerle un impuesto a los ricos. La realidad es que ponerle un impuesto a los ricos no va a solucionar este tipo de problemáticas que el equipo de proposición está hablando. En su segundo argumento también nos dicen que la realidad es que no se regula solo, que el mercado no se regula solo, y básicamente hablan un poco de los monopolios. Pero sin embargo, creemos que hay muchísimas otras medidas también para prevenir los monopolios, y no creemos que esto sea tan relevante en este debate. Pero ahora, etcétera. Entonces, ahora les hablaré de mi primer argumento acerca de la riqueza en México, en el que les probaremos que ya existen otros medios a través de los cuales la riqueza devuelve a la sociedad lo que tiene más beneficios y que tienen muchísimos más beneficios para México. En esta primera línea de análisis les vamos a hablar de que proposición va a tratar de decirles que el hecho de tener impuestos a la riqueza es una manera de los ricos de regresar y compensar a la sociedad por la desigualdad. Claro, eso es lo que les dijeron. Pero creemos que esto al final no tiene mucho caso, debido a que los ricos ya regresan a la sociedad en el status quo y lo hacen de una manera muchísimo más efectiva en la que lo harían estos impuestos. Primero que nada, ¿cómo es que los ricos regresan este dinero o esta capital a la sociedad? Primero, a través de empleos. Literalmente, por ejemplo, podemos el ejemplo de la pandemia. Durante la pandemia, millones de empresas literalmente no tuvieron ayuda del gobierno para seguir sosteniendo a sus empleados. Sin embargo, ellos mismos usaron de sus propios dinero, de sus fondos, etcétera, para poder seguir cubriendo los salarios de estos trabajadores, para que así pudiera seguir funcionando la economía. Y eso es algo que es sumamente valuable y solamente lo hacen los ricos en este tipo de casos. También los ricos atraen a inversores de extranjeros y atraen dinero a través de estas empresas, cuando literalmente los ponen en bolsas, en la bolsa de valores en Estados Unidos o en bolsa de valores internacionales. También atraen este tipo de inversiones a México y a empresas mexicanas, lo cual es sumamente valuable porque literalmente estas empresas suman a nuestro Producto Interno Bruto el día a día.
También muchísimas veces estas empresas suman a nuestra infraestructura. Literalmente lo hemos visto esto. Gracias a México ha logrado construir los energías renovables, etcétera, a través de darles contratos a esas empresas privadas para que ellos desarrollen esta infraestructura y el gobierno no tenga que pagar todo este dinero que es sumamente costoso este tipo de infraestructura. Y es así que hemos llegado a tener más del 20% en energías renovables, lo que es sumamente valuable. Y todo esto viene de empresas extranjeras que literalmente son beneficios que le dan a la sociedad. No digo, no empresas extranjeras, de la riqueza que le dan a la sociedad. Y ahora pues, la pregunta es, ¿por qué estos métodos son mucho más efectivos para devolverle a la sociedad? Bueno, primero porque tenemos burocracia actualmente. En su lado de la casa, la realidad es que para que este dinero vuelva a la sociedad, tiene que pasar muchísimos mecanismos, lo que va a tomar muchísimo tiempo y que creemos que eso es extremadamente problemático. En segundo lugar, porque en muchas ocasiones el gobierno no utiliza el dinero de manera inteligente o de manera eficaz. Literalmente lo vemos cuando en México cancelamos un aeropuerto, aunque nos vaya a costar 4 veces más de lo que costaría, o cuando literalmente seguimos invirtiendo en industrias que son que traen muchos impactos negativos para las empresas nacionales. O también lo podemos ver como literalmente la corrupción. Como ya lo mencioné anteriormente, México es el segundo país con más corrupción a nivel mundial y literalmente donde existe muchísima impunidad y muchísimas veces este dinero se va a los gobernadores y no pasa nada. Pero ahora muy rápidamente nuestra segunda línea de análisis en este primer argumento. En México las grandes empresas trabajan de mano a mano con el gobierno para ayudarles a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Telmex literalmente ayudaba a comunicar a la mayoría de México, o literalmente cuando también justo en la pandemia muchísimas empresas ayudaron al gobierno a diseñar estrategias para prevenir los contagios. Cuando les estamos quitando dinero a los empresarios, cuando literalmente los estamos amenazando con lo que más valúan, entonces también dañamos esta relación del gobierno y estos empresarios tienen la habilidad de literalmente hacer el trabajo del gobierno muchísimo más difícil, lo que es extremadamente problemático. Por eso creemos que en nuestro lado de la casa tenemos más probabilidades de que este dinero vuelva efectivamente a la sociedad y más importante que al mismo tiempo le podamos devolver lo que prueba que el equipo de proposición falló en su carga de prueba de que sean estos métodos más efectivos. Pero ahora rápidamente nuestro segundo argumento. En este argumento les probaremos que implementar el impuesto a la riqueza es contraproducente con el objetivo de que México tenga una economía más desarrollada y consolidada. Primero en el cambio del comportamiento. Literalmente en economía, cuando tú pones impuestos, afectas la economía, las microeconomías de los individuos y también afectas la economía de pero en este caso cuando literalmente de los ricos depende la población mexicana, también estás afectando a todas las vidas de muchísimas personas cuando haces esto de cosas. Creemos que 3 cosas pasan cuando ponemos este tipo de impuestos. Primero, que se desanime el ahorro. Segundo, que se desanima la inversión. Y tercero, que se desanima también la innovación. ¿Por qué? Porque las personas con gran riqueza se les va a regresar menos que su costo inicial de producir el proyecto en el que estén trabajando. A gran escala, ¿qué implica esto? Primero, que se les fuerza a las personas a sacar su dinero del país. Literalmente muchísimas personas, muchísimos ricos prefieren tener su dinero en países donde no se les cobran tantos impuestos. Cuando amenazamos con ponerles un impuesto a los ricos, también les forzamos a moverlo a otras partes, que es muy malo para el país. Segundo lugar, porque no promueve el ahorro. ¿Por qué no promueve el ahorro? Porque cuando no quieren tener este dinero en el banco y entonces literalmente es muchísimo más difícil para la clase media y etcétera pedir cargos o pedir préstamos, que es para lo que se usa este dinero. Creemos que las empresas también se van a debilitar porque literalmente asustan a inversores y es por eso que nosotros estamos increíblemente orgullosos de oponer. Gracias. Listo, muchísimas gracias entonces por el discurso anterior. Ahora pasamos entonces a el discurso de la segunda persona de propositivo. Here. Gracias. Estoy en mi prueba de audio. ¿Se puede escuchar bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Gracias. Entonces, a mi primera palabra. Buenas tardes a todas y todos. En estos momentos voy a iniciar con mi discurso. La estructura del mismo se basará en la primera parte, refutar algunos puntos de los que se escucharon en el discurso anterior y posteriormente continuaré con un argumento. Entonces, el primer punto que se mencionaba en la estructura del discurso anterior era la parte de la corrupción. Debemos de notar
que ambas partes de la casa presentan este problema de la corrupción. No, ninguna se libra de esta parte de que algunas personas, por su posición económica o por su posición social, tienden a caer en este problema. Ese problema que a nosotros nos marcaban no es exclusivo de nuestra casa, su casa también cuenta con esa problemática. Gracias a ello me voy a referir a mi punto número 2. En su lado de la casa se mantiene solamente el modelo actual que tenemos. Y vaya, no tenemos que ser expertos para saber que ese tipo de modelo no funciona. Debemos de nosotros aceptar que si bien existen personas con grandes ingresos económicos que gracias a esos ingresos están retribuyéndolos a la sociedad de diferentes maneras, como pueden ser fundaciones, organizaciones, programas de ayuda social o programas para ayuda a grupos en situación vulnerable, nosotros debemos de aceptar que muchas veces toda la riqueza que tienen, una mínima parte está dirigida para esos programas sociales y muchas veces esos programas sociales solo se crean para lavar dinero o solo se crean para dar una buena finta de todo el dinero que se está concentrando en una misma persona para, pues, de alguna manera agradar a la sociedad. En la parte número 3, que nos decían sobre la innovación y el desarrollo que tal vez se podría haber afectado en cuanto a cómo es que los ricos reaccionarían con el resto de sus recursos económicos, bueno, pues si bien en el peor de nuestros escenarios podría haber una baja en cuanto a el desarrollo que muchas veces las personas con grandes ingresos económicos deciden reaportar a la sociedad, no es tan, tan influyente de mala manera, dado que esta desventaja que se presentaría en el peor de nuestros escenarios se cubriría gracias a que estaríamos trabajando bajo un margen el que, gracias a los impuestos que se están proponiendo, ese dinero se podría mantener y se podría destinar para que se puedan ayudar a personas en situación vulnerable o a grupos que lo necesiten. Ahora, voy con mi primer argumento. Los aspectos sociales. Sabemos que existe una gran brecha entre la manera en que viven y se relacionan las personas según su clase económica. Uno de los aspectos en los que se ve reflejado es el consumo que se presenta por cada una de las partes. Entre más se acerque el estado económico de una persona a la parte de la pobreza o la riqueza, se podrán denotar menos o más gastos. Por ejemplo, una persona con bajos ingresos económicos se interesa más por el consumo de servicios que satisfagan sus necesidades básicas, mientras que una persona con ingresos económicos exageradamente altos se interesa más por el consumo de servicios que satisfagan las llamadas necesidades creadas. Pese a que las personas con ingresos económicos no tan altos también pueden tener necesidades creadas, es muy diferente el gasto que se tienen por dichas necesidades. Por ejemplo, los artículos, no sé, para estar de moda, como las joyas. Es muy diferente el consumo que una persona con ingresos económicos no tan altos podría presentar al momento de comprar una joya, a diferencia de alguien con ingresos millonarios. El problema de las necesidades pueden encontrar una solución mediante el mundo que nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Porque continuando con el ejemplo de la joyería, la joya que compra una persona con ingresos extremadamente altos puede estar valuada en millones de pesos, mismos que se gastan bajo la idea de si mi posición económica me lo permite, entonces, pues, ¿por qué no gastarlo? Ahí es como comenzamos a darnos cuenta que muchas veces la riqueza, al estar tan concentrada en una persona, es mal administrada. Gracias a ello, vamos a comenzar a evidenciar. Y la manera en que comenzaré con esta evidencia será
mediante la figura de una familia internacional que es posible que todos conozcamos, como es la familia Kardashian-Jenner. Creo que sí han escuchado de las Kardashian. ¿Cuántas veces no hemos visto que se presentan como cápsulas o dibujos que tiene la familia? Por ejemplo, hace poco había salido una noticia acerca de cuál lujosa son sus casas, que tienen incluso una bañera de oro, que tienen fiestas extravagantes, bolsos que cuestan millones y millones de dólares. Cuando una persona se enfrenta a este punto de vista donde vaya que muchísimo dinero está siendo gastado en cosas que tal vez no son tan necesarias, cae en el, hey, ¿por qué entonces ese dinero no puede ser aprovechado tal vez en alguna otra situación o en alguna otra persona que verdaderamente lo necesite? Tal vez en estos, pues sí, momentos sentimos como esa extrañeza de ver cómo se está derrochando tanto dinero. Y también hay personas ahora, en el contexto de nuestro país, que poseen los mismos lujos. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado acerca de los ranchos de la familia de Joan Sebastián o cuántas veces no hemos visto las mansiones de personas famosas en nuestro país. Es más, en redes sociales, ¿cuántas veces no hemos visto las típicas peleas de los chicos que pasan presumiendo sus playeras o sus tenis que cuestan miles y miles de pesos y nos preguntamos, hey, ¿por qué entonces este dinero no se podría estar aprovechando en alguna otra cosa que favorezca a grupos que se encuentran en situación vulnerable? Es por eso que nuestro mundo está ofreciendo un mejor mecanismo para el recortar los ingresos económicos que se están destinando a este tipo de aspectos para que de alguna manera se puedan retribuir a la sociedad y gracias a ello se creen condiciones económicas más justas, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable. Es todo por mi discurso, gracias. Hola, ¿me escuchan todos? Ok, yo voy a Sí, preferir... yo te escucho perfectamente. Gracias. Yo voy a preferir mis puntos de manera oral porque no voy a estar leyendo el chat. Y mi tiempo empieza en 3, 2, 1, ya. Como lo dijo el primer orador de la proposición, la vida no es un juego de Monopoly. Y es por eso que no podemos hacer cosas como un impuesto de riqueza sin pensar en las consecuencias que esta acción tendría, no nada más para los ricos, pero para todos los sectores de la sociedad. Tenemos que pensar que el comportamiento de los ricos, los negocios de los ricos y los empleos que generan los ricos van a ser afectados por estos impuestos y entonces van a afectar a toda la sociedad. En este discurso voy a ir refutando todos los argumentos que han hecho y comparándolo con los nuestros, y luego voy a introducir nuestro tercer argumento, que es el rol del gobierno. Primero, el primer argumento que nos da el lado de la proposición es que la mitocracia no existe y que hay injusticias que no se pueden resolver nada más por como cambiando la educación ni nada así. Y nosotros aceptamos que hay injusticias y que esto necesita cambio. Nadie está diciendo que el status quo es perfecto ni que la desigualdad económica no existe. Nada más lo que estamos diciendo es que el método por lo que están haciendo para resolver esta desigualdad no es el correcto. Porque la verdad es como una manera para escapar la acción que tiene que tomar el gobierno y en vez de estar culpando a los ricos y en vez de tomar acción haciendo como escuelas públicas más accesibles, con educación de calidad más alta, entonces la verdad no vemos cómo este método que nos están ofreciendo de invertir en medios como más transparentes, no vemos cómo eso va a cambiar la desigualdad económica de la manera que el otro lado nos propone. Y si esto lo ponemos
a contraste a nuestro primer argumento, que es que la riqueza normalmente regresa a la sociedad. Ya nos dio el ejemplo, Diego, de los empleos, de los negocios, de los productos internos y la infraestructura. Y todo esto que en nuestro país tristemente depende de los ricos. No podemos ignorar esta parte tan importante en el debate que la verdad no nos han refutado y no han dado como evidencia ni comentario a esta parte. Solo nos dicen que los ricos se gastan mucho y que este dinero podría ser mejor en las familias que sí lo necesitan. Y nosotros no estamos diciendo eso, pero nosotros estamos tratando de explicar cómo la riqueza en México sí es crucial para la economía y cómo esa riqueza normalmente se regresa a todos los sectores de la sociedad y de la economía. Y es importante también reconocer que las empresas tienen un rol muy importante con el gobierno. Tienen una relación con el gobierno que es, la verdad, muy importante para el gobierno que pueda hacer todo lo que nos dijo. Como Diego habló de Telcel, nos dijo que pudo hacer todo esto en la pandemia, y la verdad, cuando reduces esa relación que tiene el gobierno con las empresas y con los ricos, la verdad, estás disminuyendo el poder del gobierno que tiene para hacer cambio en nuestra nación. Y eso nos lleva al segundo argumento de la proposición, que es que las empresas, que no es un mercado en juego de monopolio y que las empresas ganan más y más y necesitamos hacer algo. Pero la verdad no vemos cómo eso es relevante en el debate, porque el debate es de los impuestos de la riqueza, no de los monopolios, y la verdad creemos que hay otros medios para combatir el monopolio y que el gobierno sí puede tener intervención en la economía, pero la verdad no vemos cómo afecta esto a la situación de los ricos y de la riqueza en México. Y por tercer parte, nos dan este argumento de que hay aspectos sociales que necesitan cambiar y que los ricos, los Kardashians y los que tienen sus ranchos así impresionantes necesitan hacer este cambio, necesitan dar de su dinero para las familias que necesitan, pero esencialmente el dinero que usan y el consumo que hacen, aunque puede parecer innecesario, es el que impulsa el cambio económico, es el que da dinero a los negocios para seguir viviendo, para seguir vendiendo cosas, y es un consumo que sí necesitamos, aunque a veces parece ridículo, absurdo. Y en el segundo argumento, ¿sí? Te escucho. Me gustaría saber por qué dicen que este consumo no es necesario y de qué manera está favoreciendo a la sociedad. Gracias. No, lo estamos diciendo que no es necesario, pero es necesario para la economía, porque ¿cómo van a sobrevivir los negocios que dan el dinero de regreso a México? ¿Cómo van a funcionar los negocios si no tienen consumidores? No hay manera de que puedan sobrevivir esos negocios si no hay personas que estén comprando y que estén, porque nuestra economía está construida en el consumo y la producción, y si no hay esa parte del consumo, entonces no tenemos la economía que tenemos, no vamos a tener una economía fuerte para el país. Entonces esto me mueve a mi tercer argumento, que es el rol del gobierno. El punto en este es que el gobierno tiene un deber clave para combatir la desigualdad, y creemos que al poner toda esa responsabilidad en los ricos por este impuesto, tiene efectos dañinos a la población entera, ya que el gobierno se libra parcialmente de su trabajo. Entonces, esto me lleva a la primera línea de análisis, que es el deber del gobierno. Entonces, aunque PRO les va a decir que la solución de la desigualdad depende de los ricos, les recordaré que el gobierno es la institución principal que debería de llevar este cambio y desarrollo económico a cabo, no la clase alta. Entonces, voy a caracterizar que el gobierno en todo lo que hace debe actuar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Esa responsabilidad cae en el gobierno por el contrato social. El ciudadano da su voto a un partido con el entendimiento que tal partido va a representar a los intereses del ciudadano. Pero mientras los ricos, en verdad, y parece triste, pero no tienen esa responsabilidad que tiene el gobierno por su naturaleza. Entonces no tienen el deber para arreglar los problemas de nuestra nación. Aquí podemos ver cómo inherentemente es problemático depender de los ricos para hacer un cambio
que en verdad lo debería estar haciendo el gobierno. Entonces, en el momento en el que el gobierno transforma la narrativa para culpar a los ricos, en vez de tomar cargo para impulsar reformas a los sistemas opresivos en cuales vivimos, es también el momento en el cual el gobierno se quita de su responsabilidad. En vez de tomar la iniciativa para tratar de cambiar nuestra realidad, un impuesto de riqueza solo sería una forma para que el gobierno pueda pretender de ayudar a la población mexicana, solo porque es más fácil y es más popular entre la sociedad que un cambio legislativo a larga escala. Entonces, ¿cuál es el impacto de este argumento? De esta línea, que bajo su lado el gobierno se libra de la responsabilidad que tiene para eliminar la desigualdad y en vez le da ese deber a los ricos. Entonces, la segunda línea es que cuando el gobierno deja a otros grupos como responsables de su trabajo, como a los ricos en la desigualdad económica, hay menos presión para el gobierno para ir a contra del cambio. Entonces, en el status quo hay esta disparidad de recursos, pero si solo usan impuesto de riqueza como una excusa de acción, cuando se necesita más, como parar la corrupción y reformas educativas para garantizar accesibilidad a educación pública de alta calidad, entonces está escapando otra vez al gobierno y el impacto es que falta de un cambio urgente y el gobierno no cumple con sus deberes y por eso deberían de votar por oposición. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Agradecemos al orador anterior. Ahora vamos a pasar al tercer discurso de la Cámara de Proposición. Virginia. Muchísimas gracias. Esta es mi prueba de audio. Sí, yo te escucho perfectamente. De acuerdo, mi discurso empezará en 3, 2, 1, ahora. Muchísimas gracias a todos, panel. Comenzaré con los argumentos de parte de oposición, dando una pequeña refutación a estos, para después pasar a apoyar a los argumentos de mis anteriores compañeros en nuestra casa. Primero, me gustaría empezar con el primer orador, en donde muestra su primer argumento que a través de los empleos van a regresar el dinero. Esto básicamente hace referencia a uno de los argumentos que dijo mi primer orador, debido a que él muestra o nos quiere decir que como en sus empresas o no lo sé, cualquier lugar en donde te puedan dar trabajo de parte de ellos, nos van a regresar como ese dinero con base a los sueldos. Consideramos que es incorrecto porque ya mencionamos anteriormente que los empleos no garantizan una mejor calidad de vida debido a que puede que en dichos empleos te tengan hasta 12 horas trabajando por un salario mínimo. Entonces, queremos decir que este argumento es erróneo, a nuestro parecer, debido a lo antes mencionado. Después, mencionó en su primer argumento que las empresas que trabajan mano a mano con el gobierno no son las que van como a ayudar también a la población. Pero para esto también mencionamos anteriormente que el gobierno está ligado de la corrupción cuando se trata de estas personas ricas ligadas con el gobierno, debido a que puede haber muchas situaciones que se han demostrado que en las noticias y que a lo largo del tiempo se dice que, se ha demostrado que no siempre el dinero es para, no lo sé, las microempresas o para beneficiar a la clase más baja. Entonces, por parte de su segundo argumento, mencionó algo que se me quedó muy grabado, que es que de los ricos depende la economía mexicana, de lo cual claramente no estamos de acuerdo porque, bueno, nos hacen mucha mención en el aspecto de que nosotros queremos que los ricos sean quienes se hagan responsables y deslindar al gobierno, que es como el principal responsable. En realidad eso no es lo que queremos, pero a mi parecer aquí con esta frase, de que de los ricos depende la economía mexicana, se están pues
contradiciendo, ya que a nosotros nos refutan con el hecho de que pues no hay que deslindar al gobierno de sus responsabilidades, pero también ellos o sea, ustedes nos mencionan que pues de ellos dependemos. Entonces quisiera que también se tomara eso en cuenta para la deliberación. Y bueno, por parte de la segunda oposición, el segundo orador menciona nuevamente la relación de los ricos con el gobierno. Para esto quiero volver a apoyar los argumentos de mi casa y lo que acabo de decir anteriormente, ya que no siempre es bien manejado el dinero que se establece entre cada uno de ellos. Sin embargo, o sea, oposición menciona que su, su relación es fundamental, por ocupar alguna palabra. Luego, también algo que se me hace importante mencionarlo y contraargumentarlo es el dinero en los negocios. Para esto ocupó el argumento de la segunda opositora de mi casa, donde nos menciona familias americanas y también familias mexicanas, ¿no? Para tener igual el contexto en nuestro país. Pero menciona que el dinero que hace gasto, o sea, de los gastos innecesarios, como, no lo sé, tienes tu closet lleno, pero aún así quieres ir por otro vestido, otra playera, otro pants, lo que quieras, menciona que ese dinero que ocupan innecesariamente para comprar ropa que no necesitan claramente va a ser aporte a los negocios. Pero en este caso yo quiero que se haga, que se tome en cuenta el hecho de que ese tipo de personas, como lo son las Kardashian hablando en Estados Unidos, o como lo sería aquí, no lo sé, Salinas Pliego, o mencionó el de los ranchos, no recuerdo su nombre, pero bueno, o sea, como él aquí en México, si llegan a comprar, sería como, no lo sé, en empresas grandes, no serían como microempresas de, no lo sé, puede ser bordado, tejido, cosas artesanales. Entonces, no le veo el sentido del argumento de que gracias a sus compras se va a apoyar a los negocios, porque dichos negocios no son precisamente los que lo necesitan. Por otra parte, de la oposición del segundo orador, menciona que toda la responsabilidad es a los ricos y qué es lo que queremos hacer. Entonces, quiero decirle que no es lo que nosotros estamos mencionando, seguramente pues lo entendió mal, porque no le queremos dar toda la responsabilidad a los ricos, obviamente no, porque deslindar al gobierno sería algo totalmente erróneo. Entonces, quería aclarar esa parte, por ahí no va nuestro punto. Y bueno, ligado a esto está el que debe de actuar es el gobierno. Estamos de acuerdo con ello, pero sí creeríamos que sumaría totalmente el hecho de que los ricos aporten con sus impuestos. Y ya como lo último que tengo mencionado de parte de ellos es que los ricos no tienen el deber de manejar al país. Y bueno, ya no diré mucho acerca de esto, simplemente que la relación de rico-gobierno no es exactamente para que el gobierno se desblinde de sus actividades y responsabilidades. Ahora, por parte de los argumentos de mis compañeros, quiero apoyar el de las clases, donde mencionamos que la clase media en estos momentos ya no existe. Porque, como le mencionó mi compañero Luis en su primer argumento, los salarios se han bajado de una manera inigualable a estos puntos. Entonces, pues ya tenemos como solo ricos o solo pobres. Entonces, de forma que, como mencioné para argumentar a la oposición, los empleos no garantizan las oportunidades de vida, bueno, la mejor calidad de vida. Entonces, también quiero mencionar que la oposición nos menciona que quieren regular a la justicia, pero no nos explican cómo. El primer opositor de la oposición nos menciona eso
y nos argumentó como todas nuestras fallas y así, pero no escuchamos una respuesta clara de su parte en ese tema. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ese discurso. Ahora pasamos a el tercer discurso de la casa de oposición. Sergio. Bien. ¿Se me escucha? Sí, yo sí te escucho. ¿Sí? No sé si hay alguien que me escuche. Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, ok, excelente, muchas gracias. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel Prop pierde este debate cuando nos habla de muchas problemáticas como los monopolios, los bajos salarios y los estándares de trabajo y nunca nos explican cómo es que solucionan esto bajo su modelo de implementar un impuesto hacia la riqueza. 3 puntos de choque en este debate. Primero, a las personas con riqueza. Segundo, del gobierno. Y tercero, del desarrollo mexicano económico. Primer punto de choque es el de las personas con riqueza. Creemos que Prop inherentemente queda debajo de nosotros en este punto desde el inicio del debate en el que empiezan a caracterizar al rico como alguien que tiene muchas cosas y no beneficia a nadie más. Creo que esto prueba que desde el inicio hay una falta de comparatividad de Prop y su falta de mecanismos para morder el anzuelo con su postura en este debate, y también es una contradicción enorme contra la línea que se sigue en los 2 últimos discursos de proposición, en los que nos hablan de cómo sí están retribuyendo a la sociedad y reconocen que dan empleos y reconocen que tienen fundaciones, así que vemos una caracterización con el framing que nos dan desde el inicio. Ahora voy a hacer clash con su tercer argumento en este punto de choque, en el de la situación social. Básicamente nos hablan de que los ingresos son iguales a la capacidad de consumo, y hay gente que tiene una capacidad de consumo muchísimo más grande que otra, y por lo tanto hay una mala administración del dinero de parte de estas personas. Nos hablan de las Kardashian y de un tal Joan Sebastián del que no les puedo decir mucho, pero básicamente nos dicen que los ricos están gastando su dinero en como casas y ropa y así. Déjenme les explico algo. Los ricos mantienen su riqueza no por arte de magia, mantienen su riqueza haciendo negocios de los que Diego ya les viene hablando desde el primer argumento, como invertir, como ahorrar, como crear empresas. Creemos que esto es crucial para este debate porque no terminan de entender que la manera que tienen estos ricos de comprar tantas cosas es a través de estos negocios. Y justamente por eso, Diego les habla en su primer argumento de cómo se crea una creación de empleos, se crea una inversión enorme y se crea una cooperación con el gobierno que es exclusiva de nuestro lado y que en ningún momento pudieran desmentir. Nada más nos dijeron que era falso, no nos dijeron por qué o no nos dijeron por qué estaba mal. Creemos que si tener todo esto, si tener 20 casas y tener 20 bolsas Gucci significa que vamos a tener el dinero para poder ofrecer más empleos, para invertir más y traer algo de dinero a la economía mexicana y poder tener competitividad a nivel de un mercado internacional, que compramos bolsas Gucci. Si ese es el mayor daño que nos traen, creemos que vale completamente la pena ese daño para los mecanismos que les habla Diego en su primer argumento, de mantener todos estos empleos y de devolverle a la sociedad todo lo que les estamos hablando. Su daño más grande del que nos hablan en este argumento sale totalmente del debate cuando paramos con los beneficios del nuestro. Segundo punto de choque es ese del gobierno. Creo que aquí la pregunta crucial era cuál es el rol del gobierno y cuál debería de ser priorizado. Según Prop, también están de acuerdo en que el rol del gobierno es eliminar la desigualdad. Noten porque esto es súper importante y nos lo dicen desde el primer discurso. Sin embargo, no pueden asumir que eso va a pasar mágicamente de su lado. O sea, entendemos que su medida sí va a pasar y les compramos que su medida puede suceder en México, pero no les compramos que mágicamente se va a eliminar toda la desigualdad
y nunca nos traen 10 segundos de análisis de cómo sucedería eso o qué mecanismos usarían para que eso suceda. Creemos que en el momento en el que no aprueban el mero deber del gobierno, ya están debajo de nosotros en este punto de choque. De hecho, les traemos el argumento de Mateo en el segundo discurso, en el que les hablamos de cómo el gobierno se lava las manos a través de poner este impuesto a los ricos, y es muchísimo menos probable que traigan iniciativas o cosas que verdaderamente acaben con un sistema inherentemente y sistemáticamente opresivo hacia las personas que están en situaciones de pobreza. Creemos que los ricos no deberían de ser responsables de arreglar una opresión que creó el sistema que el gobierno mismo apoya. Creemos que aquí contestamos a la tercera oradora cuando nos dicen como, no, o sea, no queremos darle toda la responsabilidad a los ricos, pero creemos que ellos son los causantes del problema. Creemos que no, si el gobierno es el que ha dejado que estas cosas sucedan por tantos años y el gobierno es el que tiene un sistema inherentemente capitalista, creemos que es crucial entender que por lo tanto no es el rol de los ricos arreglar un problema que fue iniciado por el gobierno. Creo que igual ambos equipos reconocen que hay un problema de corrupción y es muy simpático porque Proposición nos habla de cómo reconocen que hay un problema de corrupción y sin embargo cuando Diego nos dice que los recursos es muy probable que no se usen bien, los recursos que se ganan de este impuesto, le quitan el valor a su propio actor en el momento en el que ellos son los que tienen que administrar el dinero, asegurarse de que llega a la gente que necesitan y dicen que son corruptos. Creo que en el momento en el que ya dicen esto, le quitan muchísima credibilidad a su caso. En su primer argumento nos hablan de la meritocracia que no existe, básicamente nos hablan de problemas que como desigualdad, como una brecha, como que ya no existe la media clase. Creemos que justamente por eso es la razón por la que necesitamos más empleos y justamente por eso necesitamos a los ricos, porque en el momento en el que los ricos nos pueden dar los empleos para sacar a esa gente de la pobreza y ustedes nunca nos explican cómo van a sacar a esa gente de la pobreza, creo que ya estamos por encima de este debate en términos del gobierno, porque uno, no les damos la responsabilidad de administrar un dinero que no van a poder administrar, y segundo, no les quitamos el rol crucial que tienen en tratar de arreglar las problemáticas y el sistema ellos mismos, en lugar de nada más echarle la culpa a los ricos. Tercer punto de choque, ese desarrollo económico en México. Creo que este era un punto súper importante que nunca nos refutaron y que más o menos trataron de argumentar en su segundo argumento, ese de la vida no es monopolio. Creo que es súper importante caracterizar que aquí nos hablan de un monopolio que, como les dije al inicio de mi discurso, nunca nos explican cómo se arregla con el impuesto y nunca nos explican por qué es tan dañino o incluso cómo pasa, nada más lo asumieron. En cambio, Diego les trae un argumento en el que les habla cómo crea una cosa de comportamiento económico súper dañina para la economía mexicana. ¿De qué les habla Diego? Creemos que en el momento en el que se incrementan los impuestos, significa que algo más sucede. Noten la falta de puntos de información también en este debate. Pero bueno, creemos que en el momento en el que se incrementan los impuestos, implica un cambio económico de una persona. Creemos que se desanima el ahorro en el momento en el que yo voy a menos y el banco probablemente me va a dar más impuestos. Segundo, se desanima la inversión, que yo voy a tener que pagar muchísimo más de mi costo inicial justamente porque ahora me van a cobrar muchísimo más. Y tercero, se desanima la innovación. Es muchísimo menos probable que estos ricos quieran seguir creando empresas y quieran seguir teniendo su dinero en México. Diego les habla del impacto de que van a querer sacar este dinero de México y eso va a estar muchísimo peor, y de cómo se debilitan las empresas mexicanas, las empresas que nos están tratando de encontrar un lugar en el marco internacional y tratar de volvernos un país competente a nivel del mercado internacional. Creemos que justamente porque nunca nos explican cómo el monopolio es algo que funcionan de su lado, nuestro lado ya está por encima en este punto de desarrollo, justamente porque les podemos probar que la innovación y la inversión va a ser desanimada y eso le va a traer un gran costo a México. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ahora entonces pasamos a el discurso de réplica de la Casa de Oposición.
Gracias, estoy en mi prueba de audio, ¿se puede escuchar? Solo que va primero el equipo de proposición. Sí, primero va el de oposición. Primero va el de oposición y luego sí va el de proposición. Aló, chicos, les puedo pedir un favor, es que ahorita se me entrecortó un poco con la cámara, entonces les puedo pedir un favor si pueden apagar la cámara para evitar, digamos, colapso en internet. Dale. Muchas gracias, qué pena con ustedes. Entonces, bueno, la primera palabra, recuerden que estos son discursos únicamente de 4 minutos que no reciben puntos de información. Ok. Un debate, 2 puntos de choque. El equipo de proposición completamente falló en probar su carga de prueba en este debate, porque no solo no probaron que van a solucionar las injusticias de las que mencionan y la desigualdad de la que hablan, sino que nosotros les probamos que en realidad es muchísimo más dañino llevar a cabo esto y tiene el potencial de ampliar esta desigualdad gigantesca que ya existe en el status quo cuando ponemos este impuesto a la riqueza. En mi discurso hablaré de 2 puntos de choque. El primero, en dónde se soluciona más la injusticia, y en el segundo haré una comparación entre nuestro peor escenario contra su peor escenario. Pero primero empezamos en dónde se soluciona más la injusticia. El equipo de proposición nos dijo que ellos lo que quieren hacer, y eso nos lo dijeron desde todos sus discursos, solucionar la desigualdad tan grande a través de estos programas sociales de los que se llevarán a cabo después de cobrarles este impuesto a la riqueza. Sin embargo, nosotros creemos que en principio la realidad es que no es responsabilidad de la riqueza en México. ¿Por qué no es responsabilidad de la riqueza en México? En nuestro primer argumento les dimos claramente 3 mecanismos mediante los cuales la riqueza en México actualmente ya le devuelve a la sociedad, y por eso creemos que no es su responsabilidad volverle a dar a la sociedad. ¿Cuáles son estos 3 mecanismos? Primero, la infraestructura, que ese es un punto que totalmente no tocaron en el debate, y yo traje cuando les dije acerca de muchas veces cómo es que los contratos se les dan a estas empresas para que así el gobierno no tenga que pagar por toda la infraestructura que al final de cuentas va a ser extremadamente costosa, y esta acaba beneficiando a la sociedad. También mencionamos empleos, y eso se los dijimos en nuestros 3 discursos, de cómo es que las riquezas, las empresas literalmente incentivan a contratar a las personas, cómo es que la pandemia muchísimas de estas empresas, gracias a estas empresas que siguieron pagándole a sus empleados sin tener ayuda del gobierno, también lograron hacer este tipo de cosas y sostener nuestra economía. También les hablamos de cómo es que atraen inversores del extranjero, que literalmente se invierte en capital de trabajo y en muchos otros tipos de cosas aquí en México que beneficia a los mexicanos. Sin embargo, nosotros sí les dimos 3 razones por las que en su lado de la casa, en su mecanismo, no es poco probable que se cumpla este tipo de programas sociales y que en realidad beneficie a la sociedad. Por ejemplo, nosotros les mencionamos en primera instancia la burocracia, que la realidad es que va a tomar muchísimo más tiempo de su lado de la casa porque tienen que pasar muchísimos procedimientos para que este dinero llegue de nuevo a la sociedad. En segundo lugar, les mencionamos que muchas veces no se utiliza adecuadamente y les dimos bastantes ejemplos. Y más importante, y este es un punto que el equipo de proposición ya nos aceptó, que es básicamente la corrupción. Creemos que muchas veces este dinero puede acabar en la bolsa de los gobiernos, etcétera, cuando en realidad cuando es de estas empresas es un mecanismo muchísimo más directo porque literalmente es contratar, emplear, etcétera, que tiene más beneficios. Y también nosotros les dijimos en nuestro segundo argumento que es muchísimo más probable que para solucionar la desigualdad también necesitamos a esta riqueza, porque necesitamos contratar, etcétera. Y en nuestro segundo argumento les dijimos que este impuesto también tiene el potencial de dañar nuestra economía por 3 razones. Primero, porque daña el ahorro, literalmente desincentiva a las personas a ahorrar dinero porque no quieren pagar este impuesto, y entonces ya no hay suficiente para que la clase media, etcétera, pida préstamos. Segundo lugar, también les dijimos que cuando subimos los impuestos, los inversores extranjeros se quieren ir con su dinero a otro lado, lo que literalmente también daña nuestra economía. Y en tercer lugar, también les dijimos que van a delimitar la innovación y la innovación, porque cuando los ricos no van a tener este beneficio, ¿cuál es el incentivo para que tengan innoven en diferentes cosas? Pero ahora, rápidamente, movámonos a esta comparación de nuestro peor escenario contra su peor escenario. Primero, en el equipo de proposición, su peor escenario, creemos que lo que pasa es que se afecta a la economía masivamente, como lo que les dijimos en nuestro segundo argumento, y también en
en su segundo argumento, y también pues, creemos que estos fondos nunca llegan a la sociedad por la corrupción, etcétera. Sin embargo, en nuestro peor escenario, cuando literalmente, cuando esto no llega a solucionar la desigualdad, creemos que en realidad existen otros mecanismos mediante los cuales el gobierno puede literalmente como volver la educación más accesible, etcétera, para poder literalmente solucionar este tipo de desigualdades lentamente. Creemos que sí, definitivamente nuestro lado de la casa podría ser más lento, pero incluso nuestro peor escenario trae más beneficios. Y por esas razones estoy increíblemente orgulloso de poner. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora entonces pasamos a el último discurso del debate, que es el discurso de la réplica de proposición. Here. Gracias, estoy en mi prueba de audio. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Gracias. Entonces comienzo mi discurso en 3, 2, 1. La manera en que voy a hacer mi discurso es, número 1, hablar sobre los puntos de choque, y número 2, hablar sobre las razones por las que hemos creado un mundo más justo con esta moción. El primer punto de choque que se encuentra es la parte de la concentración de la riqueza, mientras que la casa de oposición nos dicen que los ricos no son responsables de que la riqueza se esté concentrando en una persona. Nosotros estamos defendiendo que en realidad ellos sí toman parte de la responsabilidad, porque al todas las personas ser parte de un sistema, el que ellos representen la mayor carga de riqueza acumulada dentro de ciertas personas, sí necesitan esta parte de la responsabilidad, algo que ellos evaden por decir que solamente son personas víctimas de un sistema, lo cual es completamente injusto. ¿Por qué? Porque no están aceptando que gracias a este sistema es que esas personas están obteniendo todos los recursos y todos los beneficios que actualmente tienen. Número 2, la parte en la que nos decían que los ricos no podían asumir las responsabilidades del gobierno fue otro punto de choque, dado que en esa parte los ricos no son responsables, entonces a ellos no les debemos de comenzar a exigir. Era algo que defendía la casa contraria, pero nosotros sabemos que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque los ricos sí tienen parte de la responsabilidad, son, actores dentro de esta moción, y dada su posición económica alta, su posición económica que les permite hacer y deshacer muchas cosas, son personas que tienen una gran responsabilidad en la moción, y no podemos deslindarlos diciendo que, no, pues es que ya hay ricos invirtiendo, o ya hay ricos que están apoyando a grupos vulnerables, cuando en realidad se podría estar haciendo un poco más, y gracias en esa parte del poco más es en lo que se basa nuestro mecanismo, el hacer condiciones más justas, porque las condiciones de desigualdad que permiten a las personas ricas el seguir acumulando la riqueza solamente crea una brecha más grande. Gracias a eso voy a comenzar por las razones por las que hemos pintado una mejor oportunidad en nuestro mundo. Número 1, porque nosotros creamos una serie de condiciones más justas. Veamos, supongamos que los ricos tienen un pastel. Una parte de ese pastel ya está destinada a ayudar a la sociedad, pero ese pastel es tan grande que tenemos dos opciones: el dársela a alguien que lo necesita, o el dejarlo desperdiciar, que lamentablemente era algo que decía la tercera oradora, que si los ricos van a gastar su dinero en X bolso, o en X casa, o en X mansión, que ellos lo iban a aceptar. Pero ¿cómo es posible que una persona esté aceptando el que una persona con un gran grado de riqueza acumulada puede estar derrochando dinero de esa manera, cuando ese dinero está ahí gracias al trabajo de millones de personas que están en una situación económica bastante desfavorable? ¿Cómo es posible que ellos estén argumentando en favor de personas que son encargadas de oprimir a cientos
Es por eso que se hablaba de la calidad de vida. Nosotros estamos ofreciendo una mejor calidad de vida, dado que así las oportunidades son más justas, mientras que ellos solamente se la pasan defendiendo en, hey, es que los ricos no tienen esa responsabilidad, cuando recordemos, son actores y sí tienen esa responsabilidad. Gracias. Listo, muchísimas gracias entonces a todos por el debate. Nosotros volvemos por ahí unos 10 o 15 minutos. Vamos a pasar a deliberar y éxitos entonces a todos. Y ya ahorita volveremos entonces con el feedback. Entonces, Carlos, sí, pasamos abajo a la salita de liberación. No sé si la ves. Ya, si ya te aparece. – 32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3, un equipo está a favor y el otro en contra, y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.